al útero de Carla Paola. Yo soy Carla Paola y esta es la pieza. Soy youtuber y soy performer y ella es mi invitada de honor. ¡Majo! ¡Aplausos, por favor! Aplausos para Majo, por supuesto. Aplausos. Aplausos para Majo. Majo, muchas gracias por venir a esta tu cápsula como nos conocimos. ¿Cómo estás hoy, Majo? Yo estoy bien, bien, sacada de onda un poco, pero bien. A Y ver, ya, ¿por qué estás sacada de onda? ya sabía lo que o ¿Qué sea, esperabas? el intro, lo que me esperaba. Pero aún así es muy raro ¿En estar acá. serio? ¡Ay, cuéntanos! ¿Por qué raro? Siento, ¿sabes Los qué pasa? No aplausos. sé si es la versión online que dice aplausos por favor y se tardaron un buen en empezar los aplausos. Entonces yo así, aplaudo yo sola, así como que no sabía qué hacer. Sí, ya Pero esto ya. apláudanme. No, creo que sí, es que sí, nos falta ese impulso que sea más rápido, ¿verdad? La verdad es que sí, y yo haciendo esto, pues tampoco hace mucho ruido, pero hagan de cuenta que estoy ruido y es como, pero debería de hacerlo, ¿suena? Sí suena, sí le hiciste. Ah, ok, entonces pues lo voy a hacer más. Si no, bueno, más aplausos para Majo. Bueno, y Majo así de, me voy a esconder atrás de mi taza. Majo, qué gusto que estés aquí. Qué placer. ¿Cómo estás ahora sí? Y dice, ahora peor que hace rato. No, 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 estoy bien. Estoy bien. Ya no me preguntes de los Ya me estoy aplausos. acostumbrando al formato, ya. Ah, ok. Muy bien, Majo. Qué bueno. Oye, Majo, y cuéntanos, porque hoy estamos en la cápsula que es como nos conocimos. Pero pues, como nos conocimos, hay que contarle primero a las uterianas y a los uterianos pues, ¿quién eres tú? Porque a ti yo te conozco desde hace muchísimos años. La verdad es que eres una mujer que conozco desde la infancia. Eh, y, y pues en la pubertad y en la adolescencia tuvimos ahí bastantes encuentros o sea, bueno, fuimos muy amigas y convivimos muchísimo y estuvo bastante bueno. Pero bueno, hay que primero presentarte y por favor cuéntale a toda la audiencia quién eres tú. Yo soy Majo. Pues nada, o sea, como lo básico. Yo creo que mucha gente que está viendo esto seguro que sabe quién soy. Digo, no todos, porque sé que te ve gente que, pues, que yo que, ¿no? Pero seguro que hay gente que me conoce. Pues nada, yo soy Majo. Nos conocimos en un grupo como los Scouts, pero católico, que se llama Conquista. Y después de eso estudié pedagogía, soy pedagoga, tengo una maestría en estudios de arte, estoy terminando una maestría en neuropsicología y educación y pues soy maestra principalmente, aunque también doy seguimiento psicopedagógico, tengo un consultorio, entonces tengo como el consul y soy maestra y ya siento como que es como lo más con lo que me podría presentar, ¿no? Como qué más? Del arte trabajaba, ay sí, me gusta, trabajaba grabado del siglo XVI, que suena súper aburrido, pero les juro que es la onda, es súper divertido. Hay que leer mucho en latín. Porque, ¿qué es lo que más te divertía del arte del siglo XVI? El arte del siglo XVI era grabado, entonces casi todo pues, está en libros o sí, casi todo está en libros, ¿no? O como en textos misceláneos, en sermones y como cuestiones así. Entonces, como abrir y explorar a ver qué encontraba, porque yo al final trabajaba con las imágenes en conjunto con el texto. Entonces, eso es lo que a mí me gusta. Y llevo como 2 años sin hacer eso, que es muy triste porque quería madurar el proyecto de doctorado, no lo he madurado. Y luego O entró la. sea, pero tu proyecto tenía que ver con el latín. Mi proyecto tenía que ver con advocaciones de la Virgen en la Nueva España
en el siglo XVI. Y hablaba de 3 advocaciones que son súper famosas en la... Ah, no es cierto. A Ya ver, no se quedó de 2. ¿qué es advocación? Es Perdón. muy profundo. Las advocaciones son las diferentes representaciones de la Virgen María, ¿te cuenta? Ah, ok. Entonces, Así como la Virgen de Guadalupe. una advocación es Guadalupe, por ejemplo, otra Ok. advocación es Remedios, otra advocación es la Virgen de Lourdes, otra, pues, no sé, más. Sí, hay muchas, vaya, muchas. Fátima, ¿qué otras? Almudena, hay muchas advocaciones. Entonces, yo trabajaba, pues, nomás las 2 mexicanas como más famosas, que eran Remedios y Guadalupe. Remedios yo nunca la he escuchado. La Virgen de los Remedios, lo que pasa es que la Virgen de O sea, me suena, pero ¿de dónde Guadalupe es la ella? pasó. Pero la Virgen de los O sea, Remedios, digamos que Guadalupe es como Talía y la de los remedios es como, uy, como quién, no me funciona esa analogía. como Marina de Tavira. No me funciona esa analogía. No, la Virgen O de los sea, me Remedios refiero fue a la que una primera es que muy llegó. reconocida como eso que hace y la otra es reconocida dentro de lo que hace, pero no a esa escala, digamos. ¿Sabes qué pasa? Que triunfaron los independentistas que traían el estandarte de la guadalupana. Exacto, a eso me refiero. Pero eso es lo que pasa, que ganaron los independentistas aquí en México. Entonces, la Virgen de los Remedios era una virgen mucho más tradicional, no digo que la Virgen de Guadalupe no fuera una imposición española, por supuesto que sí, pero de alguna manera hay unos matices ahí, pero la Virgen de los Remedios fue la primera virgen que llegó, porque era una virgen mercenaria. Entonces llegó y luego le hicieron unos templos y como que no jaló suficiente punch, y luego sí, y luego había una competición. En la Nueva España, siglo XVI, había una competencia entre la guadalupana y la de los Remedios. Entonces, hace cuenta, se inundaba la ciudad, sacaban a la Virgen de los Remedios para que la desinundara. Y no funcionaba, pues entonces sacaban a la otra virgen para ver si funcionaba. Y si sí funcionaba, bueno, a la siguiente sacaban a la primera esa virgen. Y Ya, si no, pues igual al revés y así. ajá, era una competencia así. Y entonces es muy famoso esto de los fusilamientos de la Virgen, que en la Guerra de Independencia los independentistas fusilaban vírgenes de Remedios y los contrarios fusilaban vírgenes de Guadalupe y se las ponían, híjole, no me acuerdo, no me acuerdo si era en el brazo o era acá, y creo que era en el brazo, pero como para distinguirse, así de, dude, somos del mismo bando, traían una Virgen de Guadalupe o una Virgen de los Remedios. O sea, sí eran las 2 vírgenes que competían en la Nueva España en el siglo XVI, del XVI al XVIII. Ok, y entonces tú estabas investigando todo eso, pero, pero ¿cómo? O sea, literal leyéndolo. O sea, Yo todo. estaba investigando todo eso, sí. Yo entré con un proyecto muy escueto, aquella maestría entré con un proyecto muy escueto, que solamente decía como estampas de la Virgen, y entonces me dijeron como tienes que acotarlo. Y ya, me escogí unas estampitas de la Virgen de textos que encontré, consulté algunos fondos, como algunos archivos, Ujú. y me quedé con unos textos de la Biblioteca Nacional, me quedé con unos textos de la Biblioteca del Ibero, porque yo hice la maestría en Ibero, Ujú. y me quedé con unos textos de una biblioteca de Puebla, no me acuerdo, de la Fragua, creo. Y, y ya, entonces, bajo estos textos, entonces yo hacía el análisis de la imagen, como de manera como medio transdisciplinaria, porque al final en realidad a mí me interesaba el discurso bajo tintes pedagógicos y como un poquillo lo visual, ¿no? O sea, lo que se alcanza a ver de la imagen. O sea, también, o sea, digamos, hacías este análisis entre lo que se sabía históricamente de la Virgen y lo que se veía gráficamente de la Virgen junto con lo que se enseñaba de ella. Ay, es que no está tan fácil de explicar, creo, pero O sea, digamos, haciéndolo un poco, como masticable, ¿no? Como para ajá, o todos. sea, como, pues para mí, o sea, digamos, un poco
viéndolo desde lo más, así como lo acabamos de hablar, o sea, que me lo acabas de explicar, así me explicó, o sea, tú lo estás haciendo desde una investigación mucho más profunda, pero esa es la relación que estabas investigando dentro de esos conceptos, o sea, esas relaciones. Mm, más o menos, más o menos. Yo lo analizaba bajo un paradigma, no es un paradigma precisamente, pero lo analizaba bajo cultura visual, ¿no? Que lo Ajá, que la exacto, o sea, cultura sobre lo visual gráfico. es, ajá, es como, ok, agarras, agarras, pues no lo que te sirve, pero sí agarras como distintas disciplinas, distintas estrategias y distintas herramientas, y yo agarraba herramientas de la literatura porque analizaba un poco de texto, analizaba, agarraba mucho de historia. Afortunadamente mi tutor de tesis era historiador, entonces él me hizo ver muchísimas cosas como de la nueva historia, que es como una corriente, ¿no? A través de la cual yo podía hacer ese análisis, y yo también me valía de herramientas que venían desde la pedagogía, como de la historia de la educación, sobre el discurso. Y lo que hacía era analizar las imágenes y decir un poquito más bien qué es lo que nos dice la cultura a, a partir de las imágenes. O sea, de qué se trata la Ah, cultura, ok. esa cultura específica a partir de las imágenes que nosotros estamos viendo. O Que sea, eso ¿qué es se lo, devela en esas imágenes de esa cultura? ándale, que se devela en estas imágenes. O sea, a partir de las imágenes, ¿qué se alcanza a ver? Claro. Y yo trabajaba los textos, pero pensando que el texto en realidad te genera una imagen mental. Entonces, era como la imagen del texto versus la estampa que yo tenía como acá, el grabado, y entonces, pues estaba vinculada, ¿no? ¿Y sientes que en algún momento sí podías tener dos imágenes distintas o era imposible para ti diferenciar la imagen que ya habías visto de la imagen que ibas leyendo o de las imágenes que ibas leyendo? Lo que pasa es que no son descripciones, o sea, yo me eché casi Sí, todos no, eran. ya sé, o sea, pero de lo que, o sea, de lo que en tu imaginario se iba construyendo de ellas. eh, pues es que justo lo que yo estaba tratando de hacer no era construir un imaginario mío, sino como tratar de velar el imaginario social, de los imaginarios sociales, es en realidad así se llaman, los imaginarios Ajá. sociales de aquella época, de aquel momento, de aquel lugar. Y vaya que es complicado, pero Pero esos pasan a través de ti, o sea, digamos, o sea, para que tú puedas dar un testimonio de eso, tú lo interpretas, ¿no? O sea, sí hay tú, una interpretación, pero la interpretación se trata de ser objetiva a través claro, justamente de todas estas herramientas que vienen de la sociología, de la psicología, de la historia, de la literatura, ¿no? Que te hacen como objetivizar el conocimiento. Entonces, yo hacía un poquillo eso, y planeo hacer un día el doctorado en algo, en algo así, con unos textos igual marianos. Los textos marianos son de la Virgen, ¿no? No ajustarme, no, me gustaría ajustarme a un tipo de textos más que a una advocación específica. Siento que en la maestría también yo me ajusté a advocaciones porque fui un poco dando tumbos al principio, como todos en cualquier cosa nueva que uno hace, ¿no? O sea, como que cuando tienes algo nuevo, pues ahí le vas quieres explorar una cosa y Ajá. Entonces, como que me quedaría igual trabajando siglo XVI, me quedaría igual trabajando a la Virgen, pero en otro formato, sí, como en otros formatos de la gráfica. Me gusta mucho la gráfica, me gusta el grabado, eh, mm, me gusta posicionar al grabado como un objeto valioso que también nos ha construido, porque no está tan valorizado. el grabado. El grabado, sí, la estampa. Eso era justamente lo que te quería preguntar. Digo, no, ni siquiera estamos ya hablando de cómo nos conocimos, pero Así. sí, no importa, no importa, o sea, porque lo que me estás diciendo me está volando la cabeza. A ver, eh, todo esto nace de un lugar, obviamente. Bueno, no, nada es obvio en esta vida, pero todo nace de un lugar. Y esto que nace, de cuál, ahorita ya empiezas a decir que el grabado sientes que no tiene
un lugar, como un nombre merecido como lo debería dentro de este estudio que tú observas. Pero ¿cuál es tu punto? ¿Cuál es tu hambre? ¿O cuál es tu enfoque? ¿O cuál es tu visión? ¿O cuál es tu necesidad? Tanto personal o profesional, o de dónde nace esta necesidad de estudiar estas cosas específicamente. O sea, Ahí estoy. te lo digo desde lo muy personal y desde lo profesional también. Sí, sí, es una pregunta que yo me he hecho y que cuando entré justo a una maestría de investigación, ¿no? Como aquella, justo, o sea, me preguntaron y que entonces yo me lo pregunté a mí misma durante un tiempo. Lo que busco es desdoblar el pensamiento. Desdoblar el pensamiento y ver, pues más o menos, o aproximarme de alguna manera a cómo pensaba la gente en aquella época que a mí me parece una época muy interesante, ¿no? Podría desdoblar el pensamiento en realidad en cualquier época, que es un poco también lo que hago en la otra maestría, ¿no? Que es neuropsicología. Me interesa el pensamiento. Entonces, me interesa el pensamiento y por supuesto que me interesa la historia, porque también yo crecí en una casa con un papá súper culto, entonces, pues, no sé, nos llevaba de paseo hacia museos y al centro y al final eso, pues, es como un O poco... sea, tú en mi caso realmente te la super cotorreabas. ¿no? Tú en mi caso entonces te la cotorreabas súper No, cañón. también Creo que no teníamos... había ningún libro. En mi No, casa no, en ese entonces no había ningún libro en mi casa porque no era cuando no vivíamos con mi tía. O sea, no, estaba enfrente, pero no vivíamos. pero, pero no, pues también tenía momentos de ocio, esparcimiento y salía con mis amigos. O sea, no creas que yo era una rata de biblioteca, nunca he sido, pues, o sea, No, o sea, y lo que nosotras nos divertíamos, o sea, nosotras lo que hacíamos era divertirnos muchísimo. Oye, pero a ver, me quedó una intriga muy fuerte. ¿Qué encuentras en el desdoblar el pensamiento? ¿qué encuentras? Pues encuentras cultura, encuentras cómo vive la gente. O sea, al final es, todas las personas piensan distinto, aunque tengamos una línea cultural, ¿no? O sea, sí existe una línea de cómo pensamos, no sé, todas las personas del altiplano, ¿no? Que nos dedicamos a ciertas cosas en cierto estrato, pues podemos pensar algo en común y al final así se hacen pues, los grupos sociales. Eh, entonces, al final sí puedes encontrar como un común denominador, sin embargo, el pensamiento de todos es distinto. Entonces, yo lo que me preguntaba, que al final la maestría no descubrí eso, obviamente, porque si yo lo hubiera descubierto, no manches, ya me hubiera ganado el Nobel o algo. Pero yo lo que buscaba era un poco ver cómo pensaba la gente, como todos los approach que puede tener, que podía tener las personas al escuchar un sermón versus mirar la imagen y rezarle a la imagen por cierta cosa y luego rezarle a la otra advocación, ¿no? Por una cosa completamente distinta. Y entonces, ¿qué tenían en la cabeza para estarle rezando a dos advocaciones distintas? Que al final era la misma, porque se supone que es la misma, sí, como el mismo personaje, Sí, o sea, ¿no? digamos, el contenido tendría, o sea, es el Entonces, mismo, aunque... eso era lo que a mí me intrigaba muchísimo. Al final, mira, son cosas que no se pueden saber, porque yo no puedo saber, si yo no puedo saber ahorita en el presente qué es lo que tú tienes en la cabeza, difícilmente sabré qué es lo que tenía en la cabeza la gente en el siglo XVI al leer un sermón o al estar en la iglesia mientras le decían un sermón. Entonces, descubrí que no iba a poder hacer eso, pero me gustaría aproximarme como, o soltar hipótesis como hacia allá, ¿no? ¿Qué es Que lo eso que es la gente puede tener en la cabeza? lo que la gente puede tener en la cabeza, eso es lo que me Ay, interesa. sí, ¿Qué tiene la gente en claro. la cabeza? Y al final, el pensamiento, la forma de manifestar el pensamiento es el lenguaje. O sea, yo te digo, o tú te das cuenta de más o menos qué pienso, que al final es tu Claro, a través de lo que yo te comunico, de manera de verbal, no todas verbal, las formas, claro. ajá, de todas las formas. Entonces, justo, o sea, yo utilizaba la imagen como lenguaje y el texto como metalenguaje, ¿no? Creando imágenes y, y ya, y como que trataba de descubrirlo, no descubrí nada importante, la verdad, pero yo espero que...
un día yo me puedo estar dedicando a esto un poco más de lleno. Me gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo, entonces no sé si yo sería de verdad investigadora full time, no sé si buscaría eso, pero eso es lo que busco, investigar el pensamiento. Eso es lo que me Investigar. llama. Pues. Claro. Y más bien sería como, o sea, bueno, yo ahí agregaría con qué objetivo, pero fíjate que como amiga, o sea, me parece ahí, o sea, que ahora recuerdo por qué somos amigas. ¡Ay! Porque somos amigas, recuérdamelo. O sea, pues lo O que ya me acabas voy. de decir, me siento muy identificada, me siento completamente identificada, ¿no? A querer saber qué es lo que piensa la gente e investigar, o sea, y dedicar mis prácticas a ello, a saber, o sea, qué controladoras somos, pero creo que sí tiene un poco que ver con justo aprender a leer, tener la conciencia de, desde todas las posibilidades, identificar por qué y entender cuáles son los mecanismos para después comprender los resultados y es como un logaritmo que ya ni siquiera cuestiones, ¿no? O sea, como que das por hecho que tal consecuencia es dada a tal cuestión, porque la verdad es que cuando lo investigas te das cuenta que sí es, o sea, que muchas de las cosas que resultan sí son regularmente por los mismos acontecimientos, ¿no? O sea, entonces cuando estudias más disciplinadamente, o más disciplinadamente, bueno, sí también, pero más me refería en tu caso como Sí, como más formalmente, como de específicamente manera, algo, ajá, académica. m- más académico, pero no, incluso me refiero a más específicamente algo, todavía incluso te das cuenta más de los patrones, ¿no? Cómo se repiten, se repiten, se repiten, o sea, es más especializada la forma de observar la conducta que es repetitiva, ¿no? O sea, al final ese es el patrón el que se observa y esos patrones se repiten, o sea, son los que estamos investigando, digamos, y eso me vuelve a identificar contigo y me parece increíble. Es que tenía mucho que no platicábamos, Majo y yo, este, o sea, sí habíamos Como platicado, nuestros pero intereses, ¿no? Que la vez de pasada esto nuevo, nos ajá, como pusimos de a... esto nuevo, ajá. Sí, Uh-huh. nos pusimos al día del pasado, pero no del futuro. Ándale, ándale. Y entonces, ay, sí me emociona mucho, qué chido. Y aparte, o bueno, yo ya no sé, pero con lo del siglo, 16 dijiste, ¿no? 16. Bueno, ya independientemente de si tú quieres continuar con eso o no, me parece también una buena metáfora como al menos de lo que ya nos contaste, de cómo pudiste observar algo que actualmente sigue estando, Pues, ¿no? O sí, sea, las uno, formas en las que construimos nuestros constructos sociales. Los constructos sociales siguen, o sea, nuestra forma de construir nuestras acciones y pensamientos siguen siendo las mismas, a pesar de que la información cambie. más o menos, ¿eh? Yo no lo traspolaba, en ningún momento lo traspolé hacia acá, pero sí me leí, sí es algo común, pues, o sea, sí me leí varios textos que hablaban justo del cómo era y entonces cómo viene hasta acá. De hecho, hay un libro bien famoso que se llama algo así como De la aparición de la Guadalupana a Blade Runner. Y entonces hablan del Blade Runner, que no me acuerdo qué año es, 2035, 2050, 2000, no me acuerdo, pero hablan como justo de cómo las imágenes son muy poderosas y cómo se utilizan las imágenes a través del tiempo. He visto también como estudios súper buenos que hablan justo desde esta aparición de las imágenes en los grabados, ¿no? Como metatexto hasta los emojis y entonces hacen como esta evolución de la imagen y cómo es que ahorita lo está ocupando la gente. Esa, vaya, nunca fue mi intención, más bien mi intención sí era No, que... claro, sí. O sea, es que es a lo que voy. O sea, tu intención tiene que ver directamente con la especialización del tema. Sin embargo, dentro de la performance yo lo veo como una metáfora de la realidad, donde nos muestras que los esquemas en los que seguimos, o sea, yo lo veo desde dentro de la filosofía más bien como Foucault, ¿no? Como lo plantea con las imágenes de poder, que son estas imágenes que generan este objetivo al que llegar, digamos, diciéndolo desde un punto muy vago, esta imagen a la cual se vuelve el punto alcanzable como persona individual y por ende masas enteras se mueven así.
Y bueno, la Virgen en algún momento fue una imagen de poder para muchísimas mujeres. Todavía. Todo, bueno, sí, todavía, pero ahora son muchísimas otras y son muchísimas otras imágenes de poder y a eso es a lo que voy con que se sigue replicando la forma en cuanto a la imagen, ¿no? No, Y no tanto en cuanto a la Virgen, que sí todavía, pero, no, pero en cuanto a la imagen, sí. O sea, y es... cómo también se tergiversan los discursos, porque no es lo mismo la imagen de poder como poder y obediencia, ya sabes, o sea, a mí me dijeron muchas veces estando en colegio católico, como, no, pues es que tienes que ser como la Virgen obediente, ¿no? Tienes que Ah, ser no, sí. la Virgen. Entonces, y también existe una parte en el siglo XX, ay, sí, yo iba a la escuela en el siglo XXI, pero les valía madre, porque era católico, entonces era como ir en el siglo XVII. Pero también he visto, ¿no? En el siglo XX discursos de empoderamiento femenino a partir de la deconstrucción de la imagen de la Virgen, ¿no? En diferentes advocaciones. Entonces Ujú. también este cambio de discurso es como bien importante, ¿no? Para entender qué es lo que está pasando en la sociedad y a qué se debe este cambio de imagen y este cambio de discurso y la deconstrucción de las imágenes. Exacto, justamente ese es algo que yo estoy trabajando justo en mis obras, ¿no? O sea, eso es lo que yo hago en Libro Performance, de construir la imagen del libro, de la construcción de la sabiduría y del conocimiento, y por otro lado, metafóricamente, desde luego, y literalmente, ¿no? Y por otro lado, también no se destruye, sino se reinventa, o sea, no se está cancelando esa información, porque al final esa información también nos ha hecho parte de, o sea, es algo que nos viene que nos viene siendo nosotras también, ¿no? O sea, en fin, ay, pero bueno, Mago. Y bueno, rapidísimo contemos cómo nos conocimos. Que ya creo que fue lo menos importante de esta cápsula, No, pues porque oye, qué bárbara aquí. se supone que este es el meollo, ¿no? Exacto. Pues sí, no, estuvo increíble, pero a ver, pues entonces vamos a contar rapidísimo. ¿Cómo nos conocimos, Majo? Nos conocimos en un grupo En el parecido grupo al de este. los Scouts, pero católico, que se llama Conquista, que igual mucha gente seguro que está viendo esto conoce, el MJC. Y pues O nada, mucha fui gente, ¿no? ¿Qué tal que después nos ven millones de personas y dicen, ¿qué es esa cosa? Pues yo quería, búscalo en Google, claro, claro, que busquen, MJC. pero yo no me acuerdo, o sea, yo entré en Pegasus, yo era pionera en Pegasus, Yo ah, también, tú también, yo me acuerdo, y luego fuiste mi subcapitán en Unicornios, pero lo que no me acuerdo es, cuando ella era capitana. O sea, ella y yo a ver, éramos un equipo donde ella vamos, era la jefa. exacto, Tú eras vamos a su explicar lacaya. rápido la estructura del movimiento para los que no se están entendiendo. El movimiento se divide como en pequeños grupos. Uno de esos grupos se llama Conquista y a su vez ese grupo se divide en pequeños grupos que tienen nombres de animales como para que cada grupito tenga su identidad y comparten unos colores y una pañoleta y así como una cultura chiquita, hagan de cuenta. Y entonces Ajá. las dos estábamos en un grupito que se llamaba Pegasos porque los animales podían ser mitológicos y, y, y ya luego yo me fui a Pandas y después de Pandas me fui a Unicornios y fui como la líder de ese grupito llamado Unicornios y tienes que tener una sublíder, ¿no? Que es la Ajá. subcapitana y Carla era mi subcapitana. Sí. Pero yo lo que no me acuerdo es, o sea, yo me acuerdo de ti en Pegasos, pero yo no me acuerdo si tú estabas en Pegasos cuando yo estaba en Pegasos, ¿no, verdad? Cuando tú estabas en Pegasos, Ajá. Tú ya habías entrado cuando yo todavía estaba en creo Pegasos, ¿no? que sí es, pero así como 2 sábados, así, y Ah, luego ya te fuiste. Ajá. sí, Sí. y pues ya ahí, o sea, yo en realidad me llevé contigo hasta que fuiste mi subcapitana. Y porque la jefatura me obligó, perdón. Ay, sí. ¿A qué te dijeron? ¿Cómo nos obligaban a llevarnos, verdad? Ahora, yo creo que estaba ligeramente bien que te obligaran, porque pues había cosas tú como niño que no veías. Yo me acuerdo que les dije como, yo quiero que mi subcapitana sea, ni me acuerdo quién, pero les dije a alguien así de X. Ajá.
y me dijeron, no, es que nosotros decimos que tu subcapitán sea Carla. Y yo le dije, pero es que ni me llevo con ella. Y me dijeron, pero es que ella es más grande, ¿eh? O sea, como que me decían, ella es más grande y entonces tú ya te vas a salir, porque hay una edad, amigos, hay una edad para salirse de conquista. Entonces, Sí, o sea, todo. me dijeron, pues tú ya te vas a salir y entonces ella se puede quedar porque si no, la otra está muy chiquita. No me acuerdo quién pedí, pero no te pedí a ti. Entonces me dijeron, Aime. pues voy a preguntar. Y yo dije, pues bueno, o sea, tampoco fue que me dijeron, no, ¿quién quieres? Pues no. Entonces, pues ya te pregunté y nos hicimos súper amigas. O sea, pero yo iba a tu casa todas las tardes. Todas las tardes. Y nos llevábamos ahí con Paola, mi hermana, tú y yo. Y qué relajito. Qué relajo. Sí, 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 y así nos hicimos amigas. En realidad nos hicimos amigas porque tú eras mi subcapitana y pues nos llevamos muy bien. Nos Pero llevamos todas, muy bien. todas, todas, Sí, todas las tardes. sí, todas las tardes estábamos ahí. Pasamos muy buenos momentos. Yo, la verdad, me da mucho gusto habernos vuelto a ver, recuperar el vínculo. Majo, este es tu canal, lo que tú necesites. Ay, qué Voy a rápido el invitarte. tiempo. Yo quiero seguir hablando. Ay, Ay, sí. sí, cuéntanos tus planes. A ver, ¿cuáles son tus planes ahora para que la gente te gusta que te sigan? Así en tus redes y eso. Me pueden seguir en Instagram, que A como ver que cuáles. subo videos. A ver, En Instagram dice cuál es, Majolote21, creo. Ay, Majolote va a 21. aparecer aquí. No, Pónmelo allá aquí. abajo, allá abajo. Ay, yo- La cajita de descripción. En Instagram, es que en Facebook soy la persona más aburrida del mundo, pero en Instagram luego me da un rush de subir historias de mi vida diaria. Y como dibujo, pues subo lo que dibujo. Entonces, ahí soy más activa. Fíjate, dibujas. Yo me acabo de enterar que dibujas. Pues no me sigues en Instagram. Sígueme. No te sigo. No, es que creo que no sigo a nadie, pero voy a seguir ya a más personas en Instagram. Discúlpenme. Voy a seguir a las personas. Bueno, entonces te vamos a seguir en Instagram. Muchísimas gracias, Majo. Te vamos a seguir en Instagram. Esta es tu casa. Gracias por aceptar la cápsula y gracias por ser mi amiga. Y gracias por existir. Gracias por todo. Gracias por... ¡Aplausos! Para ti, Majo, son para ti. Esta vez fue más orgánico. ¿Eh? Esta vez fue más orgánico. Los aplausos Claro. empezaron justo cuando dijiste, ajá, me Ajá, gusta, me gusta. aplausos. Exacto. Es más, vamos a darle la muestra otra vez a Majo de que podemos ser más orgánicos. ¡Aplausos! Muchas gracias, Fernando. Gracias, Majo. Pues bueno, gracias a todas las uterianas y uterianos por habernos visto. Gracias, Majo. No sé si tengas algo más que decirle a toda nuestra querida audiencia. No. Ay, sí. Bueno, No, alfabetícense visualmente. Ay, sí. eso está bueno. Aprender a ver imágenes, eso es súper importante. Aprender a ver imágenes, ¿verdad? Ay, a mí me encanta ver imágenes. Bueno, luego a mí no me encanta del todo leer y ver imágenes a mí me encanta y siento que aprendes también muchísimo. Qué buena, qué buena, qué buena frase. A ver otra vez. Alfabetízate. Alfabetícense visualmente, dije. Visualmente. Eso está bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. Recuerda, sigue La Útero de Carla Paola en Instagram, La Útero de Carla Paola en Facebook y La Útero de Carla Paola en YouTube.